Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al culto del día de hoy. Estamos por comenzar. Estoy revisando que todo esté bien en el video en vivo. Ustedes me pueden decir cómo se escucha. Sí, se escucha. Bien. Perfecto, se escucha. Oh, gracias, pastor, por responder. Saludos, pastor. Saludos, hermana Ani. Voy a esperar a que llegue un poco de gente. Ya se van conectando. Ya somos 6. Eso es bueno. Ok, vamos a ir comenzando. Voy a colocar la letra de nuestro primer himno en los comentarios. A ver si aparece el comentario. Ahí está. Y fijar. Ya, en el comentario fijado vamos a tener nuestro primer himno. Vamos a ver. Aquí tengo el himnario, el himno y la guitarra. Ahí sí. Está un poco lejos la mesa. Voy a acercarla un poco. Ahí sí. Bien. El himno es Dios descendió. Los invito a que me acompañen cantando desde sus casas. La letra está en el comentario fijado para que puedan cantar conmigo y podamos alabar a nuestro Señor. Está un poco bajo, sí, a ver. Vamos a subirlo un poco. Ok, vamos a comenzar en la primera. Un día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria, su nombre la noche en día cambió. Dios descendió y en gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego y me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios.
justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendita sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego y me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego y me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Amén. Este himno es muy lindo, no sé si lo cantamos mucho, la verdad es que yo lo conocía, pero no recuerdo haberlo cantado hace mucho tiempo, quizás 2 años o más, pero es un himno muy bello y un himno muy difícil también, pero creo que no salió tan mal. Así que vamos a colocar la letra del siguiente himno y después voy a leer los comentarios por mientras. Oh, a la abuelita María, saludos. Gracias por estar viendo. Siempre está viendo los cultos, le agradezco por eso. Me sube un poco la autoestima, yo creo que nadie me ve. Por último me está viendo mi abuelita. A ver, este himno vamos a cantar. Copiamos. El siguiente es Mi culpa él llevó. Lo vamos a comentar y lo vamos a fijar para que puedan cantarlo conmigo desde sus casas. Mi culpa él llevó. Sí, ese tono está bien. Mi culpa él llevó. Que espero me acompañen en sus casas cantando con todos sus pulmones, con todo el aire, a nuestro Señor. Oh, no tengo la letra. Cuec. Casi se me olvida. A ver. Ahí sí. Mi culpa él llevó. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, eterna dicha y en su amor, mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados, oh, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce
de paz tengo en mi corazón. Mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor. Tu culpa llevará, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón. Y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. Amén. Vamos a buscar otro himno más para cantar. Gracias por el mensaje, abuelita. Sí, es muy importante estar aprendiendo de la Biblia, y no solo aprendiendo, sino también enseñándola, ocupando nuestra boca para enseñarla y no para hacer malas cosas. Vamos a ver hoy día lo peligroso que es la lengua y la boca, y que podemos usarla para buenos propósitos. ¿Qué más tenemos? Hermano Sixto conectado. Saludo, hermano Sixto. Con hermano Sixto tuvimos una buena conversación, pudimos conversar un buen rato sentados bajo los árboles durante esta semana, así que agradecido por esa conversación. Fue un tiempo muy grato. Vamos a cantar el himno Dios cuidará de ti. Vamos a colocar la letra. Dios cuidará de ti. Para que podamos seguir cantando a nuestro Señor. Dios cuidará de ti. Lo voy a buscar aquí también, para que yo también tenga la letra. Aquí estamos. La letra está en el comentario fijado para que también puedan cantar. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amarrado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás. Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás. Dios cuidará de ti.
Amén. Qué hermoso himno. Me encanta este himno. Lo había escuchado por primera vez en un CD en un álbum que me compartió el pastor de un cantante que se llamaba Paul Bolívar, que es un chico joven y tiene música muy buena. Se las recomiendo si pueden comprarla yo la compré en iTunes, no sé si en qué otra plataforma estará, pero muy buena. Y ahí conocí el himno, aunque con otra letra, y después me di cuenta que estaba en el himnario y aprendimos a tocarlo y es un himno muy hermoso. Y ahora vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Me alegra que mucha gente se esté conectando y estén viendo. Así que con eso vamos a comenzar. Vamos a ir al libro de Santiago. Vamos a leer el pasaje que vamos a estar estudiando y luego vamos a orar para empezar con el mensaje acerca de la lengua. Si me pueden acompañar al libro de Santiago, capítulo 3, y vamos a leer 12 versículos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. El libro de Santiago. Me lo pasé. Aquí está. Después del libro de Hebreos, es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, uno de los últimos libros de la Biblia, el libro de Santiago. Entonces, Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma inflamada por el infierno. Perdón, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos aprender más sobre tu palabra cada día, Señor. Tenemos tu palabra aquí escrita, impresa y podemos aprender y nos sirve para edificación personal y también para los hermanos, Señor, y todos los que son tus hijos, Señor. Te damos gracias por eso y te pedimos que este mensaje que tú nos dejas, Señor, que escribiste a través de Santiago, Señor, que nos sea de utilidad, Señor, para nuestro diario vivir, Señor, que nosotros aprendamos a refrendar nuestra lengua, Señor, y que aprendamos lo peligrosa que puede ser la lengua y también lo útil que puede ser para poder predicar el Evangelio y poder hacerle llegar a más personas la verdad de Cristo, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pido por mí, Señor, que me ayudes con esta lengua a poder predicar tu palabra y solo lo que tú deseas que sea predicado, Señor, y que el mensaje que esté dando sea de edificación para todos tus hijos, Señor. Te damos gracias por todo esto y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos vamos a leer versículo 1 y 2 nuevamente. Santiago 3, 1 y 2 dice, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Aquí nos está hablando sobre no hacernos maestros. Aquí puede haber dos significados. Yo estuve buscando porque la idea es tratar de interpretar la Biblia y para eso no solo tenemos que leer un versículo, hay que leer el contexto. Antes nos hablaba sobre que la fe sin obras es muerta en el capítulo anterior. También hay que entender un poco el contexto de la época.
y también las palabras, y por lo que yo entiendo, aquí puede significar, cuando nos dice de hacernos maestros, es que muchos judíos querían enseñar, mucha gente quería enseñar en el cristianismo, pero él nos está diciendo, hermanos, sean cuidadosos, no os hagáis maestros. ¿Por qué? Porque la palabra de un maestro, la palabra de alguien que enseña, es muy importante y tiene mucho peso. Entonces, no es lo mismo que una persona cualquiera empiece a decir cosas a que una persona que tiene el cargo de enseñar empieza a decir algo. Es por eso que muchos padres se han preocupado con muchos proyectos que han salido, padres cristianos, se han preocupado con muchos proyectos que han salido últimamente, eh, eh, que se quieren enseñar en las escuelas y que van en contra de lo que la Biblia enseña. ¿Y es por qué? Porque la palabra que tiene un profesor, la palabra que tiene alguien que enseña, es una palabra que llega y cala y es muy potente y cada palabra que dicen tiene una consecuencia. Es por eso que eso es lo que, a lo que se podría estar refiriendo este pasaje, y es por eso que cuando una persona tiene un cargo de enseñanza, yo puedo, ahora estoy enseñando y predicando la palabra, el pastor o algún hermano da un devocional, etcétera. Hay que ser muy cuidadosos, ser muy selectivos con las palabras. ¿Por qué? Porque lo que decimos es muy importante. También puede estarse refiriendo a la humildad. Yo decidí profundizar más en esa parte de que no nos hagamos maestros. ¿Por qué? Porque el versículo siguiente dice que porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Nosotros no tenemos que decir, pero yo me las sé todas y empezar a hablar y hablar. No, la Biblia nos dice que seamos tardos para hablar. ¿Qué es la humildad? Esto es una buena pregunta y la verdad es que es algo que se repite muchas veces. Jesús mismo dijo que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si yo quiero aprender de Jesús y de su humildad, tengo que entender qué es la humildad. Veamos lo que la Biblia nos dice en el libro de Filipenses. Si pueden ir al libro de Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 3. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Aquí podemos encontrar un versículo que nos habla de la humildad y esto puede considerarse como una pequeña definición bíblica de lo que es la humildad. Filipenses 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí tenemos la humildad. ¿El qué? El estimar a cada uno, el estimar a los demás como superiores a uno mismo. Es algo complicado y es algo humillante. Humildad, humillante son palabras que vienen tienen una misma raíz etimológica y es porque nos hablan de que tenemos que agacharnos, tenemos que agachar la cabeza en frente de las personas y eso no nos gusta, porque nosotros somos orgullosos. Pero aquí nos está diciendo de que no tenemos que hacer las cosas por contienda. ¿Qué quiere decir eso? Pelea, no tenemos que hacer las cosas para pelear con alguien y discutir, y tampoco tenemos que hacerlo por vanagloria, para gloriarnos a nosotros mismos y ser orgullosos, sino que antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo, a él mismo. Eso es lo que debemos hacer, ser humildes, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Debemos ser realistas. El pasaje nos dice, no nos hagamos maestros, dice, y el pasaje siguiente en Santiago 3, versículo 2, nos dice de que todos ofendimos muchas veces. No podemos criticar ni atacar a los demás y decir, ¿cómo puedes ofender tú a la gente, hermano, hermana? ¿Cómo estás haciendo esto? Cuando nosotros también hemos hecho lo mismo. Es por eso que es muy importante hacer como Jesús le dijo a la gente que quería apedrear a la mujer que cometió adulterio en Juan 8. Él les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y es interesante que después de eso, la Biblia nos dice que ellos fueron acusados por su conciencia y después empezaron a retirarse. Y también es muy interesante que no se retiraron todos a la vez, sino que se iban retirando primero los más ancianos y luego dice los más postreros se fueron retirando, los más jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Nos muestra que la gente con mayor es muy, la gente, perdón, de mayor edad es alguien, la gente es mucho más sabia y es capaz de darse cuenta de que eh, eh, son pecadores, han cometido errores durante su vida y esos errores le han traído consecuencias y es por eso que ellos se daban cuenta, yo no puedo juzgar a esta mujer que cometió adulterio, yo también he hecho muchas cosas, quizás no adulterio, pero he pecado y he quebrantado la ley de Dios. Y así vemos al final de esa historia como Jesús le dice, ni yo tampoco te juzgo, Señor, digo, ni yo tampoco te juzgo, ve y no peques más, le dice. Entonces, es muy interesante eso.
el darnos cuenta de que nosotros no podemos juzgar a los demás, sino que tenemos que ser realistas. Es fácil ver la paja en el otro ajeno, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el de uno. Es por eso que hay que ser humildes, hay que no ser vanagloriosos. Y la sabiduría y la humildad están muy relacionadas. Si usted quiere sabiduría, como el versículo 1 dice, para ser, no os hagáis maestros. Un maestro necesita de sabiduría y conocimiento para poder entregar conocimiento a las personas que no saben y también para poder entregar el conocimiento de una manera correcta y de que las personas entiendan. Ahora vamos a comenzar el instituto. Uno muchas veces ve maestros y va a estar rodeado de maestros. Vamos a comenzar el instituto bíblico. Yo voy a estar participando para poder estudiar y aprender más. También voy a comenzar ahora la universidad. Ahora hace poco, de hecho hoy a las 12, salieron los resultados de las postulaciones y quedé en la universidad que quería quedar. Así que gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. Y voy a tener que verme con muchos maestros y muchos maestros que van a ser muy eruditos y van a saber mucho sobre materias que yo jamás había aprendido ni cosas que yo tampoco sabía. Entonces, para ser sabio y tener sabiduría, eh, hay que también ser humilde. Y la sabiduría no es solo saber mucho, sino también saber cómo utilizar esa sabiduría y digo, ese conocimiento que uno tiene. Entonces, Proverbios 11.2 dice, cuando viene la soberbia, también viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El ser humilde es sabio. Uno puede incluso pensar y uno puede escuchar hoy en día y que va a decir, no, no te dejes pisotear tu orgullo o tu autoestima, sino que tú tienes que expresar lo que dices y llevar la contraria. Y bueno, la verdad es que la Biblia nos está diciendo de que muchas veces, y nos dice que con los humildes está la sabiduría. Muchas veces hay que ser humildes y dejarnos llevar y ser mansos y agachar la cabeza. Y eso no es fácil, pero es lo que hay que ser. Entonces, si uno, como decía el versículo, no nos hagamos maestros, si no somos capaces de ser humildes, para ser un maestro hay que ser humilde, y para eso vamos a tener, con la humildad va a estar la sabiduría. Otra característica, perdón, de la humildad es que nos da descanso. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy en día, la verdad es que es muy complicado poder decir que uno está relajado. Hace poco escuché el caso de una compañera de curso que como salieron estos resultados de las universidades, ella conversó con el director de su universidad y por lo menos lo que muchos alumnos han planeado, que yo me voy a quedar estudiando acá, pero otros alumnos y la mayoría de mis compañeros quieren estudiar afuera. Pero como estamos con todo el tema de la pandemia, entonces estos estudios se aplazan y se quedan un semestre acá. ¿Para qué? Porque lo más probable es que esas clases sean online. Entonces no les conviene irse a una ciudad a hacer clases online, pagar arriendo, pagar comida extra, etcétera, cuando se pueden quedar en sus casas, hacer las clases así y el siguiente semestre se van. Así que tengo una compañera que ese era su plan. Y era, quiero ir a esta universidad, me quedo el primer semestre acá en Coyhaique y luego durante ese semestre obviamente busco arriendo, etcétera, para que el siguiente semestre me voy de la ciudad. Pero ¿qué sucedió? De que le dijeron, ¿sabes qué? Tú, perdón, la universidad va a hacer clases presenciales obligatorias y ahora ella en menos de un mes va a tener que conseguir arriendo, conseguir un lugar para quedarse y conseguir un computador, porque no tiene computador para poder hacer las clases online, em, y también va a tener que estar asistiendo a clases presenciales en menos de un mes. Entonces, tiene muchas cosas que necesita hacer y ella tiene cosas acá, tiene una pyme, entonces es complicado. Y ese es un caso y hay mucha gente que incluso la puede estar pasando peor. Como todos sabemos, mucha gente ha perdido su trabajo por la pandemia. Mucha gente no tiene contrato. ¿Qué quiere decir eso? De que si esa persona queda enferma de coronavirus, no puede trabajar por 14 días. Y cuando una persona se enferma de coronavirus y no tiene contrato, no le queda nada más que hacer que quedarse en cuarentena 14 días en su casa sin poder trabajar y ahí verá cómo se consigue los recursos para poder sobrevivir. Es complicada la situación y es complicado conseguir descanso en una situación como esta. Pero Jesús nos dice de que si nosotros llevamos su yugo sobre nosotros y aprendemos de él, ¿y cuáles son las características que da él?
Uno pensaría, y lo que muchas veces la gente escucha, es que cuando uno está nervioso uno dice tranquilízate, todo va a estar bien, lo que tienes que hacer es estar tranquilo y calmado. Pero aquí Jesús no dice aprendan de mí que soy calmado y tranquilo, dice soy manso, que aunque la mansedumbre está relacionado con la calma, es más que nada el ser un espíritu manso, es dejarse llevar por otro, em, por una autoridad, en este caso por el Señor. ¿Por qué? Lo podemos ver, por ejemplo, con los caballos. Cuando un caballo es manso, quiere decir de que no es agresivo y que se deja domar fácilmente y que uno lo puede llevar para cualquier lado y es tranquilo. ¿Pero por qué? Porque se deja llevar y se deja controlar y se deja ser guiado. De la misma manera, Jesús nos dice que Él es manso y también que es humilde. Nosotros sabemos de que Jesús vino para morir por nosotros. Él dijo que no vino para servir, no para ser servido. Incluso le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, nosotros podemos ver un ejemplo de humildad en él y uno podría decir, bueno, si uno dice que es humilde es porque no es humilde, pero nosotros vemos en la vida de Jesús como él fue realmente servicial y sirvió a todas las personas que les pedían ayuda a él. Él sanó a mucha gente enferma, etcétera. Eh, entonces, él sí era realmente humilde y entonces esas son las características que él nos dice que debemos tener si queremos tener descanso para nuestras almas. Y luego nos dice, pues quizás alguien se asustó y dice, pero llevar un yugo, llevar algo pesado, Jesús nos dice que su yugo es fácil y ligera su carga en Mateo 11:30. Dice, no, perdón, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, no tenemos que asustarnos. El ser humilde y manso como Jesús no es algo imposible y es una carga ligera. Y les aseguro que es mucho más ligera que la carga de vivir en el pecado. Y es por eso que es muy importante la humildad. ¿Cómo tener paz si Dios resiste a los soberbios? La Biblia nos dice en Santiago 4 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En nuestras relaciones diarias solemos ser altivos muchas veces y sobre todo en una sociedad que nos dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer respetar tu opinión y si alguien te lleva a la contraria, discute. ¿Por qué? Porque tú eres libre de pensar lo que quieras. Bueno, eso lo dicen la verdad cuando les conviene, porque si yo digo que estoy en contra del aborto porque la Biblia nos enseña que eso es asesinato, no van a ser muy tolerantes. Pero el punto es que normalmente cuando una persona tiene una opinión que les agrada, les dicen, no, tú tienes que defender tu opinión con uñas y dientes pero aquí lo que la Biblia nos está diciendo es ser humildes. Muchas veces también respondemos con ironías o con chistes para ofender a los demás, pero la Biblia nos dice y nos ordena eh, de que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres. Y hay que ser muy cuidadosos y vamos a ver eso más adelante en el mensaje de nuestras palabras, de cómo nuestras palabras pueden dañar a alguien. El mensaje pasado vimos cuán útil es el libro de Proverbios y hoy día vamos a ver también algunos proverbios, algunos versículos del libro de Proverbios y aquí hay uno que nos habla sobre lo peligroso que son las palabras. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay que ser muy cuidadosos con lo que decimos y también no todas las palabras son malas. Hay palabras que son buenas y pueden ser útiles y pueden ser reconfortantes para las personas. El mismo versículo que estaba leyendo dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Eso es Proverbios 12:18. Vamos a volver a Santiago para poder seguir hablando sobre la lengua y sobre lo cuidadoso que hay que ser con eso. Santiago capítulo 3 y vamos al versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de tan impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Entonces aquí nos muestra unas similitudes, como por ejemplo los caballos. Está diciendo de que las personas somos guiadas por nuestra lengua y lo que nuestra lengua dice es lo que nosotros hacemos y la verdad es que es bastante cierto, porque si yo digo algo es lo que, por ejemplo, digo voy a hacer tal cosa y lo termino haciendo y también uno es muy marcado en cuanto a sus opiniones y a lo que dice y eso es lo que forma también un testimonio en nosotros, lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Y es por eso que lo que decimos es muy importante
y es muy peligroso decir cualquier cosa porque eso tiene una repercusión. Usted no recuerde, la gente tiene buena memoria, así que lo que usted diga hay que ser muy cuidadoso con la selección de palabras. Y nos da el ejemplo de los caballos, que como los caballos son guiados, si ustedes han visto y han estado encima de caballos, yo no mucho, la verdad, hace un poco de tiempo, antes de que comenzara la cuarentena, pude ir a una cabalgata con mi papá. Y si ustedes conocen las riendas, a los caballos se les pone una cosita de metal acá. Y eso tiene aquí la cuerda que va hacia atrás. Y esa es la rienda. Entonces, con esa rienda uno puede manejar al caballo. Entonces, si usted quiere que vaya más a la derecha, le tira más hacia la derecha y el caballo va a empezar a ir hacia la derecha. Ahora me confundo un poco porque me estoy yendo hacia la derecha, pero la cámara aparece a la izquierda, entonces es un poco confuso. Pero si yo giro para un lado y tiro para un lado, va a ser, si yo tiro para atrás, el caballo se va a detener. Y como dice el versículo, todo su cuerpo se detiene. Y si usted ha visto alguna vez un caballo, son animales gigantes y musculosos y rápidos. Y son muy grandes. Y una patada de un caballo, si a usted alguna vez, espero que nunca le haya pasado, pero son golpes fuertes. Así que hay que ser cuidadoso si usted nunca, hay algún caballo que no sea manso, como habíamos visto, manso, que se deje domar. Pero el punto es de que solo son movidos por una rienda que está en su boca. También luego nos da el ejemplo de los barcos, de cómo los barcos, grandes embarcaciones, son movidas por un pequeño timón. No sé si alguna vez ustedes han tomado barcaza acá en la región. Para llegar a varias zonas se necesita tomar barcaza. O a veces es más rápido por barcaza. Que yo recuerde, he tomado barcaza no muchas veces, pero sí lo he hecho más de una vez. Tomé barcaza cuando estaba en el liceo. Fuimos a una. Yo participaba en el coro de mi liceo y fuimos a una competencia de coro en barcaza que estaba en Chile Chico. Entonces nosotros fuimos hasta, si mal no recuerdo, creo que fue Puerto Ibáñez, y luego de Puerto Ibáñez tomamos una barcaza hasta Chile Chico. También, si mal no recuerdo, estoy pensando, creo que sí, así fue. También con Pastor tomamos una barcaza que era de Puerto Montt a Castro. Fuimos mi papá con el pastor y yo. Y fue unos pequeños minutos. Y después fue de un pueblo pequeño que no recuerdo dónde, cerca de Castro, hasta Chaitén. Ahí tomamos otra barcaza, esa fue más larga, de como 3 horas. Y el punto es de que los barcos y las barcazas son muy grandes. De hecho, en esa barcaza habían autos. Imagínense, un auto, ¿cuánto pesa? Pesará 1 a 2 toneladas, y habían siquiera 20 autos adentro, más todo el metal. Son embarcaciones gigantes y resistentes para que una piedra o cosas por el estilo no sean tan peligrosas. Y obviamente también para eso está el timón. La importancia del timón, de que si uno ve un obstáculo en el camino, uno puede dirigir la nave y la nave va por donde quiera el capitán quiera, ahí va a ir la nave. Y es por eso la importancia también del timón. ¿Por qué? Porque la nave puede ser espectacular, pero si yo voy directo hacia una piedra gigante, voy a bollar, le puedo hacer un hoyo a la nave, se puede hundir y todo se arruina. Y eso solo fue por la mala dirección del timón. También puede ser bueno. Gracias al timón podemos nosotros llegar a nuestro destino. Pastor me respondió, en Quellón. Tomamos una barcaza en Quellón. Entonces, si hay un buen capitán que maneja correctamente el timón, vamos a llegar a tiempo a nuestro destino, y eso nos va a haber ayudado y ahorrado mucho tiempo. Entonces, por eso es muy importante el timón, y de la misma manera la lengua. Como la lengua puede hacer cosas muy buenas, aun siendo un miembro muy pequeño de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos partes muy grandes de nuestro cuerpo, tenemos los brazos que son muy largos, las piernas, el torso, pero la lengua, que es tan pequeñita, también tiene un impacto muy importante. Versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Nosotros hace poco tuvimos unos incendios, varios focos, creo que fueron 8 focos de incendio, porque para los que no son de acá, de la región de Aysén, hubo tormenta eléctrica. Y si ustedes vieron a lo mejor análisis o fotos de las nubes, fue una nube muy grande, fue una tormenta eléctrica que llegó desde Aysén casi hasta Cochrane, si mal no recuerdo, por lo que vi en la foto de la nube. Em, y eso no es muy común acá, las tormentas eléctricas, y nos despertaron a todos porque han habido tormentas eléctricas acá pocas veces, por lo que yo recuerdo. Yo recuerdo dos antes de esta, pero son pequeñas y no suelen ser cerca de la ciudad. Uno las puede ver desde lejos, cómo están los rayos cayendo. Pero esta fue cerca de la ciudad, y fueron muy ruidosos, y fue muy larga. También fue desde aproximadamente las 3 de la mañana hasta como las 8 de la mañana, y por lo menos a mí me despertó.
Yo siempre he sido de sueño profundo, pero eran las 5 de la mañana y de repente escucho y miro por la ventana y salen destellos y yo no sabía que había tormenta, entonces estaba muy emocionado. Eh, pero, ay, me emocioné con la... Perdón, ahí está, fuego. Entonces, los rayos provocaron 8 focos de incendio y la verdad es que un rayo es una gran descarga de energía que puede provocar un gran incendio, pero la verdad es que muchos incendios que han ocurrido alrededor del mundo ocurren por pequeños fuegos. A lo mejor pequeñas personas un grupo de personas fue a acampar, hizo una fogata, apagaron la fogata, pero la apagaron mal. Quedó una pequeña brasa, muy pequeña, y esa brasa comenzó un increíble incendio. E incluso así hay incendios que se propagan tanto que queman hectáreas y miles de hectáreas de terreno. Los que son de Coyhaique también pueden ver en el cerro de Coyhaique como hay una parte que es morada. ¿Por qué? O como oscura, morada, gris con negro, es porque hubo un incendio ahí. Un incendio que quemó todo el cerro, eso fue hace como más o menos el 2015, si mal no recuerdo. Y los focos del fuego siempre es pequeño, es increíble como un pequeño, si yo fuera un pastizal seco, yo puedo tirar un fósforo en la mata seca y en un rato voy a provocar un gran incendio. Es por eso que de la misma manera la lengua, con solo unas pequeñas palabras, con solo ese miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, podemos hacer tanto daño y generar un gran incendio. Por ejemplo, los chismes. Yo con solo decir un chisme, ¿sabe qué? Sabía que esta persona hizo... Y después esa persona le dice, ¿en serio? Y le dice a otra persona, y le dice a otra, y puedo arruinar la reputación por completo de alguien, por haberme inventado algo y haber mentido. Así que es una muy buena similitud que nos da el Señor acerca de lo peligrosa que es la lengua. Y es por eso que uno de los consejos que quería darles, el primero que di y que era ser humilde. El segundo es algo que en lo personal me cuesta bastante, que es el silencio, el mantener silencio. Muchas veces la respuesta correcta es ninguna, es quedarse callado. Santiago 1.19, en el mismo libro que estamos, pero en el capítulo 1 dice, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es común pensar que cuando uno tiene conocimiento y sabiduría y quiere compartirlo, hay que decirlo, ¿cierto? Pero muchas veces hay que pensar, ¿cómo lo digo y si es el momento adecuado para decirlo? Es por eso que no es bueno estar gritando al cuatro vientos nuestras opiniones todo el tiempo. Sin embargo, nosotros queremos decir y no tener miedo de decir lo que pensamos, pero siempre hay momentos y momentos y también hay formas de hacerlo. Proverbios 10:14 dice, los sabios guardan la sabiduría. Interesante, ¿eh? No dice que la comparten y tampoco quiere decir de que no la va a compartir, pero dice que guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Es interesante, la palabra guardan está relacionada con otro versículo que es Proverbios 1:18. Dice, pero ellos, hablando de la gente que hace el mal, dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Lazo y guardar es la misma palabra, viene del hebreo y significa esconder, acumular o reservar. Y cuando se habla de algo positivo, como en este caso la sabiduría y el es guardar favorablemente para proteger en secreto. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando en un contexto que no es adecuado, aunque esté diciendo la verdad, puedo provocar consecuencias negativas, aunque lo que yo esté diciendo es lo correcto. Por ejemplo, imagínense, y esto les va a pasar, y hermano Alexi lo dijo cuando estuvo predicando, ¿recuerdan? Acerca de la evolución y de Génesis y la importancia del libro de Génesis y de que nosotros creemos literalmente lo que la Biblia dice. Y si creemos que Jesús resucitó, también creemos que Dios hizo el mundo en 7 días, porque es lo que la Biblia enseña y lo que tenemos que enseñar. Y mucha gente nos va a atacar por creer eso. Mucha gente nos va a decir, bueno, creo que está en desacuerdo, pero también mucha gente va a decir, ¿cómo puedes creer eso, fanático, cristiano, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para eso. La Biblia nos dice que con mansedumbre tenemos que estar preparados, no ¿para qué? Para poder dar defensa a nuestra fe. Eh, pero por eso nosotros tenemos que ser capaces de darnos cuenta cuándo y cómo decir las cosas. Porque si nosotros, por ejemplo, estamos conversando con alguien
Imagínense, esto le va a pasar tal vez cuando si usted está predicando el Evangelio, que espero que lo haga. Nosotros muchas veces lo hacíamos como lo solemos hacer, que es casa por casa. Ahora es complicado por la pandemia, pero casa por casa íbamos tocando, le decimos, hola, podemos hablar un poco. Si esa persona nos dice que no, le dejamos un tratado, una invitación y nos vamos. Y muchas veces en esas conversaciones surgen esas preguntas de, por ejemplo, ¿y usted qué es lo que opina acerca del homosexualismo? ¿Qué es lo que opina la Biblia y su religión? Porque así es como habla la gente, acerca de tal cosa, tal cosa. Y nosotros lo que hay que hacer, ahí lo podemos decir, por ejemplo, si usted está hablando con alguien que es homosexual, no puede llegar a decirle, oh, me da asco, ¿cómo puedes hacer esto, pecador? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo que tenemos? La idea es que esa persona sea salva. Lo que tampoco significa que vamos a permitir y decir, no, lo que tú haces está bien, porque tal cosa. No, nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que la Biblia dice y la Biblia nos enseña de que el homosexualismo es pecado. Pero nosotros lo que queremos es explicarle a esa persona, bueno, lo que la Biblia nos enseña es que Dios es un Dios santo y Dios aborrece esta acción y podemos mostrarle versículos sobre como por ejemplo en Sodoma y Gomorra había ese homosexualismo y cómo Lot decía, no, no, no hagáis esta abominación. Y luego Dios castiga a Sodoma y Gomorra por su pecado. Y hay muchos pasajes que nos habla de eso y de que eso es pecado. Y explicarle con amor, porque lo que queremos es que esa persona se dé cuenta de que está haciendo algo incorrecto, que está pecando y quebrantando la ley de Dios y que pueda proceder al arrepentimiento y siempre con amor. Y si esa persona reacciona de buena manera, va a decir, ah, entiendo. Y quizás puede incluso haberlo ganado a Cristo y haber cambiado una vida. Y a lo mejor esa persona reacciona mal. ¿Y qué te pasa a ti, cristiano? Y ahí lo mejor es retroceder y decir, bueno, quizás no es el mejor momento para hablar. ¿Te parece? Si tú tienes dudas sobre la Biblia, estoy totalmente abierto a responderlas. Así que uno le puede dejar el celular, un número de contacto, etcétera. Así que por eso hay que ser muy diligentes y muy cuidadosos sobre lo que decimos, porque una pequeña llama puede encender un gran incendio. Es por eso que hay que ser muy cuidadosos y controlar nuestra lengua. Un versículo de Proverbios que nos habla un poco sobre esto es Proverbios 9, versículo 7. Dice, el que corrige al escarnecedor acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Es por eso de que eh, no siempre es la mejor idea corregir a alguien, a lo mejor cuando está haciendo la acción, sino hacerlo en otro momento. Y tampoco ir corrigiendo a la gente como que, por ejemplo, una persona que no es salva le dice, oh Dios mío, y le dices, ¿cómo hace eso? Tomar el nombre de Dios en vano, pecador. Y la idea no es generar conflictos, sino siempre tratar de estar en paz con todos los hombres. Vamos a seguir en el... eh, eh, acá está el versículo, Romanos 12, 18. Creo que nunca dije en qué parte de la Biblia estaba, pero es el versículo que nos dice que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. Eh, vamos de nuevo a Santiago. Leímos el versículo 5, ahora Santiago 3, versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí nos da algo muy fuerte sobre la lengua. Nos dice de que de nuevo nos dice es un fuego, un mundo de maldad. Nos dice también que es llena de veneno mortal. Y nos hace una comparación sobre cómo el ser humano, y uno lo puede ver hoy en día, está por sobre todos los animales, ha logrado domar a todos los animales. Podemos ver como, por ejemplo, tenemos mascotas, tenemos perros, tenemos gatos, como hoy en día un ser humano preparado puede ir a cualquier parte del mundo si está correctamente preparado y no hay ningún animal que lo detenga. Nosotros estamos en lo más arriba de la cadena alimenticia. Si usted conoce lo que es una cadena alimenticia, tenemos, por ejemplo, las plantas, luego los animales herbívoros y muchas veces en la cadena alimenticia el que está arriba es el que no puede ser comido por nadie, sino que él es el que come. Y cuando una vez muere de viejo, ya ahí es cuando los otros, los descomponedores como moscas, etcétera, o animales carroñeros, llegan y se lo comen. Pero nadie se lo come a él, porque está arriba.
De esa manera somos los seres humanos, estamos arriba de la cadena alimenticia, hemos sido capaces de domar a todos los animales. Y Dios le dijo a Adán que él iba a liderar a los animales y él estaba por sobre ellos, pero nos hace esa comparación. Nosotros estamos el ser humano domó a todos los animales, pero nadie puede domar a la lengua. Hay que ser muy cuidadosos y da esa comparación. Imagínense, uno puede pensar en el animal más grande y más salvaje y nos está diciendo que la lengua es aún más difícil de domar que ese animal. Piénsenlo por un momento. Es por eso que es complicado domar la lengua y por eso también es un buen objeto de oración, decir, Señor, ayúdame a refrenar mi lengua. A lo mejor cuando uno va a tener una conversación con alguien con el que no se lleva bien o una conversación sobre un tema delicado, es bueno orar y orar al Señor y decir, Señor, ayúdame a refrenar mi lengua, a decir palabras de sabiduría, a ser claro y a no decir algo que desagrade a esa persona. Quiero que las cosas se resuelvan. Es muy importante eso. Y ahora vamos a ver, bueno, por eso hay que ser cuidadosos con lo que decimos. Eh, Otro proverbio que nos habla sobre lo peligroso que son las palabras. Proverbios 18, versículo 6 dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Es por eso que hay que ser muy cuidadosos, como les había dicho antes, qué decimos y cuándo lo decimos. Ese es el tercer consejo. Seamos cuidadosos con lo que decimos. El contexto donde lo estamos diciendo, la forma en que lo estamos diciendo, es muy importante. En Proverbios 18, el versículo siguiente, versículo 7, dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Aquí es interesante cómo ocupa esta comparación de un bocado suave. Una comida, por ejemplo, a mí se me ocurre, la primera comida suave que se me ocurrió fue un malvavisco, un marshmallow. Si usted lo come suave, no tiene que masticarlo mucho y se lo traga y es agradable y llega hasta el fondo de nuestro estómago. De la misma manera, así son los chismes. Uno puede decir un chisme muy rápidamente y así como lo dice, pasa a miles de personas y a muchas personas y se crea una mentira y una imagen falsa sobre alguien. Es por eso que hay que ser muy cuidadosos de qué decimos y también de quién lo decimos, de dónde sacamos esa información para decir eso. ¿Fue realmente una información confiable? Y también fue prudente haberlo dicho. Si usted, por ejemplo, ve que un hermano está haciendo algo que no corresponde, lo que debería hacer es conversarlo con ese hermano, decirle, hermano, sabes que lo vi haciendo esto y esto no está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Si ese hermano dice, ¿sabe qué, hermano? Tiene razón, lo que dice está mal. No es necesario comentarlo con nadie, no es necesario andar diciéndole a los hermanos, ¿sabes lo que hizo este hermano? No, no es necesario. Y también, si ese hermano dijera, no, la verdad es que no, conversarlo con el pastor, decirle, pastor, esto ocurrió con este hermano, cometió tal cosa, yo conversé con él y él no quiso entrar en razón, me gustaría que pudiéramos conversar los tres con él. Los tres estar conversando y es por eso que es muy importante controlar nuevamente, controlemos lo que decimos, es muy importante. Entonces, vamos a continuar leyendo ya para terminar y ver nuestro punto final. Dice, versículo 9, con ella, hablando de la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, perdón, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es interesante la dualidad que tiene la lengua, como la lengua, y vimos, puede ser muy peligrosa y provocar mucho mal, pero también puede ser muy buena. Y por eso tenemos que como, no ser un hombre de doble ánimo y que nuestra lengua tampoco se ocupe para dos cosas, para maldecir, sino que la ocupemos para lo correcto. Les voy a dar algunos ejemplos de en qué podemos usar nuestra lengua. El primero, predicar el Evangelio. Qué útil que Dios nos dio una boca y una lengua para poder predicar el Evangelio y llegar a muchas personas y poder explicarles lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Mateo 16:15. Si pueden acompañarme, Marcos 16. Si me pueden acompañar a Marcos 16.
eh, vamos a ver la gran comisión que nos dejó el Señor. Y para eso tenemos que ocupar nuestras bocas, para hablar lo que Jesús nos dijo, no para andar insultando ni andar maldiciendo. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor nos ordena, vayan, prediquen el evangelio, hablen a las personas, ocupen sus lenguas para qué, para lo correcto, para poder explicarles lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, su muerte, sepultura y resurrección. Eso es muy importante. Y para eso deberíamos ocupar nuestra lengua. Y nosotros tenemos que ser capaces de entregar nuestro cuerpo completo al Señor y decir, Señor, yo te quiero servir completamente y todos mis miembros son tuyos, Señor. Ocupa mis manos para poder ayudar a las demás personas y ocupa mi boca para poder hablar a la gente sobre Cristo, ocupa mis piernas para poder caminar todas las calles de Coyhaique y entregar más folletos y también hablar con más personas. Es por eso que tenemos que entregar nuestros cuerpos al Señor como un sacrificio y de la misma manera con nuestra lengua. Otra cosa que podemos ocupar nuestra lengua es enseñar la palabra. Y esto pensando también en gente que ya es salva, en poder hacer discipulados, en poder explicar la doctrina de la Biblia a más personas. Segunda de Timoteo 3:16, si lo pueden buscar, un versículo muy conocido que nos habla sobre la utilidad de la escritura. Nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esta palabra tiene que ser hablada, tiene que ser dicha, tiene que ser predicada por un pastor, por un hermano, tiene que ser leída por un padre a su familia, tiene que ser enseñada. Es por eso que la palabra que tenemos aquí, la Biblia que tenemos aquí, tiene una utilidad. No nos sirve como decoración ni como apoyador de vasos, sino que nos sirve ¿para qué? Para poder aprender y para poder enseñar. Déjeme buscar un pasaje. Estoy seguro que lo pillo. A ver, a ver. A ver. No, no lo pillé. No importa. A ver, le voy a pedir al pastor que me ayude. Pastor, ¿era en qué epístola de, que hizo Pablo, en la epístola pastoral, donde dice, esto te ruego que enseñes a hombres que sean fieles, idóneos para enseñar? Y nos habla sobre lo importante que es enseñar y enseñarle a personas que estén también, a ver, no, tampoco lo encontré. Creo que es primera de Timoteo. A ver. No, no lo encuentro. Bueno, pero recalcando el punto, nosotros tenemos que enseñar y enseñar hablando con nuestras bocas, hablando lo que la palabra dice y solo lo que la palabra dice, no agregar cosas a este libro para nuestra conveniencia, ni tampoco quitar cosas que tal vez no nos gustan porque pueden sonar muy fuertes, sino que hablar solo lo que la Biblia dice y nada más que eso. Vamos a buscar ahora el libro de Efesios, si pueden buscar Efesios 5. Efesios 5. A ver, Efesios 5. El versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos un otra utilidad de nuestra boca, que es glorificar a Dios, el poder cantarle, alabarle. Esa es otra de nuestras utilidades y el Señor nos insta a hacerlo. Aquí también encontré y también vi que lo colocaron en los comentarios, es 2 de Timoteo 2. Lo voy a leer también para que lo podamos ver. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces nos habla sobre, gracias hermano Alexis por haber comentado,
Justo lo había encontrado mientras buscaba Efesios, ahí lo vi, segunda de Timoteo. Ahí estaba. Segunda de Timoteo 2, para que lo puedan leer también, muy lindo pasaje. Entonces, Efesios 5 nos habla sobre cómo tenemos que hablar entre nosotros con qué, con himnos y cánticos espirituales, y tenemos que estar alabando a nuestro Señor también en nuestros corazones. Es muy importante eso, y es por eso que cuando hacemos estas transmisiones, no es como estar en el culto, pero por eso es importante cantar a nuestro Señor. Los cantos que nosotros hacemos en los cultos no son un relleno, ni cosas para que, ya, con esto vamos a poder llegar a un culto de una hora, porque si fuera solo el mensaje sería muy corto, así que por eso vamos a cantar. No, es importante cantar y Dios nos insta a cantar y a poder alabarle con nuestra boca y poder cantar y nos dice no cualquier cosa. Es por eso que hay que ser muy cuidadoso con el tema de la música. Pastor hizo un mensaje acerca de eso muy bueno sobre la música y hay que ser muy cuidadoso con eso. Es por eso que nosotros escuchamos, un cristiano solo debe escuchar música cristiana y que esté de acuerdo con la Biblia. Eh, y por eso también, si usted escucha nuestros himnos, son solo letra que dice cosas de acuerdo con la Biblia. Si un himno dice algo que está en contra de la Biblia, nosotros decimos, esto no lo vamos a cantar. Y es por eso que nosotros tenemos que estar cantando a nuestro Señor, alabándolo. Esa es su voluntad y eso es lo que debemos hacer. Y creo que con eso terminamos, hermanos. Espero que el sermón les haya sido de utilidad. Vamos a orar para terminar el video en vivo del día de hoy. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado un cuerpo, Señor, porque tú nos has dado miembros de nuestro cuerpo y también porque tenemos una lengua, Señor. Estamos agradecidos, Señor, porque tenemos la posibilidad de hablar, de comunicarnos y es un arma de doble filo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a controlar esta lengua, Señor, a ser prudentes con lo que decimos, cuándo lo decimos, a quién se lo decimos, cómo lo decimos, porque queremos estar en paz con todos los hombres y queremos poder predicar el Evangelio a todas las personas, Señor. Y es por eso que queremos tener una buena relación y un buen testimonio. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a guardar silencio cuando tenemos que hacerlo. Es complicado y eso va en contra de nuestro orgullo, pero por eso te pedimos que nos ayudes a agachar la cabeza, a guardar silencio cuando sea necesario. Ayúdanos, Señor, a ser cuidadosos y diligentes con lo que decimos. No queremos dejar de decir la verdad, pero sí queremos hacerlo de la manera correcta, con amor y con mansedumbre, Señor. Y también le pedimos que nos ayude a utilizar nuestra boca con buenos propósitos, Señor, para predicar el Evangelio, para poder orar, para poder enseñar la palabra y para poder glorificarle, Señor, y poder alabarle con cantos, Señor. Le damos gracias por esto y oramos todo esto en el nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Muy bueno, muy bueno. Bueno, hermanos, gracias por estar en el mensaje del día de hoy. Espero les haya gustado. Y con eso vamos a terminar. Esta semana nos vamos a estar congregando. Así es, Coyhai que pasó a fase 2. Así que nos vamos a empezar a congregar. Qué alegría y qué gozo esto. Así que estén atentos. Vamos a congregarnos el día miércoles y vamos a estar haciendo más cultos si es que sobrepasamos el aforo máximo, que es lo más probable. Así que si usted quiere congregarse esta semana, contáctese con pastor. Escríbale, pastor, yo quiero asistir con mi familia y vamos a ser tantas personas y contáctelo con tiempo, hoy día si es posible, mañana, ¿para qué? Para que podamos cumplir con las normas de nuestro tiempo. Ahora podemos congregarnos, así que tenemos que cumplir con las normas y obedecer a nuestras autoridades y respetar la normativa sanitaria sin dejar de congregarnos. Así que me despido y espero les haya sido de bendición.